Jóvenes, buenos días. Vamos a inicio a la clase de física. Esta es nuestra última semana. Entonces, esta semana está dedicada a el repaso de los ejercicios, pues, de las 18 semanas que nos han precedido. Entonces, empezaremos con una selección de ejercicios, ¿no? Y, bueno, pues, en los que no aparezcan, ¿no? En esta clase, al final le vamos a dar la respuesta, ¿no? Las claves. Entonces, empecemos por la semana número 1, cantidades físicas. Ahí tenemos el primer ejercicio. Dice, un sistema realiza un movimiento oscilatorio de acuerdo con la ecuación dimensionalmente homogénea. Nos dan una ecuación típica de movimiento oscilatorio, donde X, dice, es distancia y T tiempo. Determine la dimensión de ese producto, de 3 parámetros. Entonces, esos parámetros, bueno, nosotros tenemos que escribirlos de esta manera, no dice dimensión, entre paréntesis, entonces, ¿sí? A, la letra gamma y omega. La dimensión de eso nos dicen cuánto es, ¿no? Eso es lo que tenemos que nosotros determinar. Bien, entonces, para eso, tenemos que recordar las propiedades de dimensiones, ¿ok? Entonces empezaremos, pues, ¿no? Cuando es el producto de varios parámetros, como es este caso, ¿sí? Entonces, vemos que esto se puede representar como producto de las dimensiones de cada uno, ¿no es cierto? Omega, perdón, la letra gamma y omega, ¿no? Entonces, de aquí tenemos que ir cada uno en forma separada, ¿no es cierto? Entonces, empezaremos primero del lado izquierdo y así, en ese orden vamos a seguir, ¿correcto? Cada uno determinar sus dimensiones, ¿correcto? Son 3, entonces empezaremos pues determinando la dimensión de A, ¿correcto? Recordando también lo siguiente, ¿no? Que la dimensión de un número es un número, aproximadamente 271 y otras cifras, este es un número. Si yo lo elevo a cualquiera, o sea, cualquier número que esté en la parte superior como exponente, ¿sí? Siempre va a dar un número real, ¿no? Un número real. Entonces, su dimensión de un número real, ¿cuánto es? Es 1, ¿correcto? Eso es lo que tenemos que recordar en primer caso. Después tenemos una función trigonométrica, por decir, ¿no? ¿Sí? Así. La dimensión de eso, esa dimensional, también es 1, ¿correcto? ¿Ok? Es 1. Y eso es lo que tenemos que recordar. Pero antes de eso, observemos esta ecuación, ¿correcto? Esta ecuación. ¿Sí? Su representación física la vamos a escribir aquí. Dice que es el movimiento oscilatorio. Tenemos un resorte que está oscilando en forma vertical. Entonces su desplazamiento de esa partícula M, sí, es vertical. Y aquí al lado derecho aparece pues un gráfico, ¿no? Donde X es el desplazamiento vertical, ¿sí? Y en el eje horizontal está el tiempo, qué es lo que sucede. ¿Okay? Entonces vemos pues que tiene la función trigonométrica aproximadamente, ¿no? Nosotros estamos observando que esa es la función trigonométrica aproximadamente. ¿Okay? ¿Sí? Pero vemos que a medida que pasa el tiempo, su amplitud vendría a ser lo que estoy señalando con el puntero, ¿sí? La parte vertical va decreciendo, ¿cierto? Eso es lo que se observa, ¿sí? Más todavía si nosotros hacemos empezamos a graficar ese decaimiento, ¿correcto? Yo acabo de hacer una línea, déjenme el color, ¿sí? Va decayendo, ¿correcto? Como ven, esa sería una función que va perdiendo, en algún momento va a ser 0, ¿cierto? Eso es una función exponencial de este tipo, ¿correcto? ¿Sí? De acuerdo al gráfico, dice que es aproximadamente esto, ¿cierto? El número neperiano elevado a la menos gamma por el tiempo. En función del tiempo va decayendo.
Entonces, esa sería una función, y la otra función, pues ya le hemos dicho, ¿no?, que es muy parecida a la coseno, ¿no? Coseno. Sí, es una combinación o es producto de dos funciones todo este gráfico, movimiento oscilatorio. ¿Sí? Incluso ese movimiento oscilatorio tiene un nombre que seguramente dentro de la universidad ya lo vamos a ver, es movimiento armónico amortiguado. Bueno, ya tenemos repasado algo, ¿sí?, del movimiento armónico, como es su gráfica, pero a nosotros nos piden simplemente hacer el análisis dimensional de esa ecuación, ¿correcto? Entonces, vamos a escribir, tenemos dos términos, ¿no?, de la ecuación, uno del lado derecho y otro del lado izquierdo, y de acuerdo al principio de homogeneidad, ¿sí?, los términos, pues sus dimensiones son iguales, ¿correcto? ¿Sí? Por decir acá del lado izquierdo, ¿no? Aquí ya lo hemos hecho, ¿qué cosa? Aplicado la propiedad de las dimensiones de los productos. Los hemos separado por cada uno. Hay tres factores, cada uno con su dimensión. Empezamos a analizar cada uno de ellos, ¿no? Como ya les he mencionado, por decir, la dimensión de la función exponencial es 1, ¿no es cierto? 1. ¿Sí? De la función trigonométrica también es 1. Entonces, el único que tiene dimensiones es x, que nos asegura que es distancia. La dimensión de distancia es la longitud, por lo tanto colocamos ahí, ¿cierto? Y ese a, el único que queda, o sea, a multiplicado por 1, su dimensión también debe ser de longitud. Por lo tanto, ya hemos encontrado el primer término, ¿cierto? Lo llamamos 1, ¿correcto? La primera dimensión de a, ¿correcto? Luego nos analizamos aquí el número exponencial y vemos que su dimensión es 1. Entonces, pero este e es un número y su exponente necesariamente tiene que ser un número, ¿correcto? Entonces analizamos el exponente, su dimensión debe ser un número, y entonces un número real es 1. Ahora sí, acá aplicamos la propiedad de que estos factores, ¿no?, lo podemos dividir en cada uno de ellos, ¿cierto? Hacemos eso. Dimensión de menos 1, dimensión de gamma, que es nuestro objetivo, ¿sí?, y t, que es del tiempo. Entonces, haciendo las operaciones respectivas, de menos 1 es 1, su dimensión, ¿sí?, y tenemos pues solamente de gamma y de tiempo. Tiempo reemplazamos, es la inversa, por lo tanto, el tiempo es t menos 1. Tenemos las dimensiones entonces de la letra gamma, a la que le decimos resultado número 2 o ecuación 2, ¿no? Lo que nos faltaría ahora es encontrar de omega. ¿Sí? Omega aquí, pues, es como si fuera la velocidad angular o frecuencia angular, ¿correcto? Y este sería el ángulo de fase. ¿Sí? Entonces, pero todo ese coseno es 1, ¿no? Lo reemplazamos. La dimensión entonces de esa función trigonométrica necesariamente es 1. ¿Y qué hacemos? Analizamos el argumento con la finalidad de encontrar la dimensión de omega. El argumento necesariamente pues es un número real, acuérdense que es en radianes, ¿sí? Entonces el radián es un número real, ¿sí? Tenemos así, que es 1, entonces su argumento. Luego, principio de homogeneidad, cada uno de los términos, los dos términos, también sus dimensiones deben ser igual a 1, ¿correcto? Es el principio de homogeneidad. Nos enfocamos en encontrar las dimensiones de omega por t, ¿no? Sabemos que ese es 1. Omega por t, y aplicamos la propiedad de producto, ¿no?, la dimensión de cada uno de sus factores, ¿sí? Y pues aquí omega aislamos, ¿no?, despejamos. La dimensión de t, sabemos, perdón, del tiempo es t mayúscula, ¿no? Y vemos que tiene esta dimensión del tiempo, ¿no? Este sería 3. Entonces, unimos los tres resultados, ¿sí?, multiplicamos y obtenemos el objetivo que nos exige el ejercicio, ¿correcto? Entonces ahí está el producto por sus factores, reemplazamos cada uno, ¿no? L, T menos 1, el otro también T menos 1, a las finales las dimensiones es L por T a la menos 2. ¿No? ¿Qué dimensiones, de qué magnitud es? Algo conocido para nosotros, es longitud sobre tiempo al cuadrado. ¿Qué cosa es? Es la aceleración, ¿no es cierto? La respuesta sería la B en ese ejercicio. Si hubiera algún comentario sobre este ejercicio.
¿Algún comentario? No, no, no veo comentarios. Bien, vamos al siguiente ejercicio entonces, ¿no? Este ejercicio está relacionado al tema de adición de vectores, ¿no? Dos fuerzas, F1 y F2, actúan sobre un cuerpo de tal forma que la fuerza resultante, Ft, tiene una magnitud de 150 newtons en la dirección norte, 30 grados, hacia el este. Esta es la simbología, norte, 30 grados hacia el este. Entonces tenemos que recordar cómo graficamos esto. ¿Sí? Si F1 tiene una magnitud de 100 newtons en la dirección norte, 37 grados hacia el oeste, su símbolo, nos preguntan cuál es la magnitud de la fuerza F2. Entonces nos están diciendo, pues, que encontremos la magnitud de la fuerza F2. ¿Cuánto es? Bueno, entonces, aquí lo que estamos observando es tres fuerzas, o sea, perdón, dos fuerzas están aplicadas a un cuerpo, ¿no? Tenemos un cuerpo, ¿sí? Supongamos que sea ese el cuerpo, ¿sí? Y sus fuerzas, pues, de una u otra manera están siendo aplicadas, ¿correcto? Ahí. Dos fuerzas, ¿no? F1 y la otra es F2, dos fuerzas. Entonces, de una u otra manera me dicen, pues, que la resultante, ¿sí? La resultante, somos resultante, ¿no? O fuerza total, esa es la fuerza, ¿no? Son tres fuerzas entonces. A mí me están dando exactamente la fuerza total y la fuerza 1. Me pide encontrar la magnitud de esta fuerza, ¿sí? De esta fuerza de aquí, la fuerza 2. ¿Cuánto es? No sabemos, ¿no es cierto? Pero podemos, pues, graficar en forma más ordenada de acuerdo a lo que nos indica en el ejercicio. ¿Correcto? Eso es lo que tenemos que buscar, la fuerza 2. Bueno, entonces, para eso empezaremos a graficar todo, ¿no? Y justo nos dan con el sistema coordenado, ¿no? Asociado, pues, al sistema cardinal que le llaman, ¿sí? Entonces fijamos, ¿no? Y para eso nos orientamos con esta brújula, ¿no? ¿Sí? Entonces sur, norte, oeste y este, ¿no? Y bueno, pues nosotros vamos a tomar esas consideraciones y vamos a trazar acá un gráfico, ¿correcto? Entonces sabemos el sistema coordenado, miren, norte, sur, y ahí vamos a estar oeste y este, ¿no? ¿Sí? Y luego empezamos con la fuerza T. Dice, tiene una magnitud de 150 newton en la dirección norte. Entonces vamos hacia el norte, pero también nos dice que viremos hacia el este. Nos vamos allá, pero ¿cuánto? 30 grados, ¿correcto? Desde el origen, 30 grados. Entonces esa es la fuerza total. ¿Cuánto es ese ángulo? 30 grados, no hacia el este. Luego nos dicen si F1 tiene una magnitud de 100 newtons en la dirección norte. Vamos también al norte, ¿sí? Pero dice que viremos hacia el oeste, o sea, hacia el lado izquierdo. ¿Cuántos grados? ¿No? Para encontrar F1, 37 grados, ¿correcto? Ahí de 37 grados. Bueno, pues como faltaría una fuerza, ¿no es cierto? Nosotros sabemos, pues, que la fuerza 1 más la fuerza 2 debe dar una fuerza total. Entonces, necesariamente, la fuerza 1, ¿sí? Quien continúa debe ser la fuerza 2, debe estar localizado en esta posición, ¿correcto? Trazamos ahí la fuerza 2. Y justamente eso es lo que queremos encontrar, es su magnitud, ¿ok? ¿Sí? Encontramos eso. Pero de esta manera no lo podemos encontrar porque no tenemos adicional dato de fuerza 2. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a valer de los ángulos que hacen con el eje del norte y escribir cada una de las fuerzas por sus componentes. ¿Ok? Lo vamos a descomponer la fuerza 1 y la fuerza total. ¿Sí? Y vamos a, pues, a aplicar las propiedades, ¿no? de operaciones con vectores, ¿no? Suma de vectores, resta con vectores, ¿no? Entonces, antes que eso, pues sumamos, ¿no?
que la fuerza total debe ser la fuerza 1 más la fuerza 2, despejamos la fuerza 2 y tiene esta expresión. Entonces, como nosotros tenemos como resultado la fuerza total, o la resultante, y la fuerza 1, podemos reemplazarlo. Y lo vamos a hacer en función, pues, a sus componentes. Pero sus componentes van a estar asociados a vectores unitarios. ¿Okay? Entonces, trazamos aquí este sistema coordenado, nuevamente. ¿Y qué vamos a hacer para visualizar todo lo que hemos trazado en el lado izquierdo? ¿Sí? Miren, ahora es el eje X y el eje Y vertical, ¿correcto? No ha cambiado nada, solamente hemos pues reemplazado el polo norte, polo sur, el este-oeste, por dos ejes, ¿cierto? Dos ejes coordenados, conocidos. Trasladamos los vectores, ¿no? Esta es el F total, sabemos cuánto es, 30 grados, bueno, todo, ¿no? Todas sus propiedades, 150 newtons, ¿no? Incluso voy a colocar acá este 150, voy a decirle que sea 2 por 75, que es lo mismo, ¿cierto? 75. Lo mismo vamos a hacer aquí con la fuerza 1. Sabemos que esa fuerza 1 tiene un valor, lo hemos trasladado, no pierde su dirección, ¿sí? Aquí tenemos 100, entonces aquí también este 100, yo lo voy a hacer lo siguiente, voy a hacer que sea 5 por 20 es igual a 100, ¿correcto? ¿Sí? Y la fuerza 2 lo vamos a trasladar y justo colocar su inicio, ¿no?, en el origen de coordenadas. Ahí está la fuerza 2. Y esa es la que tenemos que encontrar. ¿Cuánto es? ¿Cierto? ¿Sí? Ok. Ahora lo que vamos a hacer es descomponer la fuerza total y la fuerza 1. ¿Sí? Los componemos en componentes a lo largo, ¿no?, de los ejes coordenados, X y Y. Empezaremos como la fuerza total, de color rojo, ¿no? Su componente, ¿sí? Ahí está, sus componentes. Ahora tenemos que tener en cuenta que está dentro de un triángulo rectángulo, sus componentes, y la resultante, ¿no?, de un triángulo rectángulo conocido, de 30 grados y 60 grados, ¿correcto? Entonces, si consideramos que la hipotenusa es 2, por eso ya tracé 2 acá, ¿sí?, entonces aquí debe existir un número multiplicado por raíz de 3, ¿correcto? ¿Sí? Y en ese caso, pues, observamos lo siguiente, ¿no? El otro debe ser multiplicado por 1. Entonces, aquí la relación del triángulo rectángulo es 30, 60 grados, es la hipotenusa es a 2, uno de los catetos es a 1 y el otro es raíz de 3, ¿correcto? Observemos, ¿no? Este sería, entonces, relacionado a 1. Por lo tanto, el factor común acá es 75, ¿no es cierto? 75 sería acá, ¿sí? 1 por 75. Aquí sería 75 por raíz de 3, ¿correcto? 75 por raíz de 3, ¿qué aparece? Listo, ya tenemos las componentes entonces de la fuerza total. Ahora nos vamos con la fuerza 1. Aquí también el triángulo, el ángulo es 37 grados. Y sus componentes pues van a estar inmersos en un triángulo rectángulo, ¿no?, donde sus catetos pues son conocidos, ¿no? Tienen una relación de 3 y 4, ¿no? Y la hipotenusa es 5. O sea que el factor común es 20, ¿no? A 37 se le va a oponer un número 3, 3 por 20, 60. En ese caso, pues, el signo es negativo porque está hacia el lado izquierdo, ¿no? Mientras que el que está en la parte superior está relacionada a 4. 4 por 20, entonces sería 80 newtons. Listo, ahora sí ya tenemos todos los vectores que nos han dado de datos con sus componentes, ¿no es cierto? Y lo vamos a representar a través de vectores unitarios. Entonces nosotros recordamos cómo son los vectores unitarios. Los que van en la dirección del eje X le vamos a llamar Y, y los que son en el eje Y positivo le llamamos J, ¿correcto? Ahora sí podemos escribir las componentes, por decir, de la fuerza total. ¿Cuántos son? Acá tenemos 75, entonces diríamos 75I, ¿no? Y el otro componente es 75 raíz de 3, sería J, ¿no? Lo mismo vamos a hacer aquí para la fuerza 1, sería acá menos 60 I, con su vector unitario asociado horizontal. Y el otro sería 80 hacia la parte superior J.
¿correcto? Reemplazamos entonces de esa manera, ¿no? Acá está por decir la fuerza total 75I, el otro sería 75 raíz de 3J, las componentes de la fuerza total. Vamos ahora con la fuerza 1. Fuerza 1 sería menos 60I, hacia el lado izquierdo, más 80J hacia arriba. Correcto. Listo, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues reemplazar la fuerza total y fuerza 1 en la ecuación 1. Reemplazamos. ¿Sí? Al reemplazar, tenemos que hacer la suma siguiente, ¿no? Todos los que son con el mismo vector unitario. ¿Sí? Y así también el otro término, ¿no? Con J. Operamos. ¿Sí? Al operar, vamos a encontrar el siguiente resultado, pues, ¿no? 75 y menos, sería más, sería 135 y el otro sería 75 raíz de 3J menos 80J. Evaluando, sale 49,8J. Listo. A nosotros nos piden la magnitud. Entonces, para hacer la magnitud, ¿qué tenemos que hacer? Muy simple. Nos dicen la magnitud, entonces decimos que debe ser las componentes de cada uno de sus vectores unitarios, ¿correcto? Acá, por decir, el eje X sería esto al cuadrado más FY y todo eso al cuadrado, ¿correcto? Hacemos eso, elevamos al cuadrado y le sacamos raíz y vamos a obtener la magnitud, ¿correcto? Ese resultado lo pueden ver acá, 135 al cuadrado más 49,8 al cuadrado. Operando, ¿sí? Desarrollando las operaciones, sale 143,9 newtons. ¿No? Bueno, aquí yo puedo hacer una observación cuando sea un examen de la pre, supuestamente van a tener menos de 2 minutos por ejercicio, ¿sí? Estos números, pues, no va a ser complicados, ¿no? Tiene que ser muy simple los números, ¿no? Porque es para calcular, va a ser un poquito tedioso, ¿no? Incluso no van a poder sacar la raíz cuadrada de este número. Entonces le va a dar un número, por decir, 5 al cuadrado, ¿no? De tal manera que es rápidamente deducible, ¿no? Entonces este número es difícil que vayan a encontrar. Si tuvieran algún comentario. Ok, vamos al siguiente ejercicio entonces. Eso es lo que dice el señor Salazar. La respuesta sería en esa parte de la C, ¿no? Ahora nos vamos al movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y aparece un ejercicio que no está aparentemente en sus separatas. Si está, me hacen comentarios. Si no, bueno, pues, ¿no? Está aclarado entonces. Dice, un automóvil se desplaza sobre una superficie horizontal del modo siguiente. 10 kilómetros hacia el norte. Luego 15 kilómetros en la dirección norte, 37 grados hacia el oeste. Esa es la representación más resumida, ¿no? Y finalmente dice 31 kilómetros hacia el sur. Determine la expresión vectorial del desplazamiento total del automóvil. Entonces hacemos un gráfico para aclarar, ¿correcto? Trazamos un sistema coordenado, asociado nuevamente todo eso, ¿no? Al sistema cardinal. Por eso que colocamos, pues, lo que se conoce como una brújula, ¿no? Un compás, un norte. Entonces hacemos el gráfico, dice. Empezaremos, siguiente, 10 kilómetros hacia el norte. Empezaremos, ¿no? Hacia el norte. Ahí está, 10 kilómetros. ¿Sí? Luego dice 15 kilómetros hacia el noroeste. ¿Qué quiere decir? Estoy yendo hacia el norte y luego viro hacia el oeste. ¿Correcto? ¿Cuántos grados? ¿Cuántos grados estoy virando hacia el oeste? 37 grados, ¿no? 37 grados. Y finalmente dice 31 kilómetros hacia el sur, allá. Como no nos da ningún ángulo, quiere decir que en esa dirección hacia el sur. ¿Correcto? Ahí tenemos entonces 31 kilómetros. Ese sería el desplazamiento. ¿Correcto? Luego dice que nos dé, pues, el ejercicio, determina la expresión vectorial del desplazamiento. Allá nos está pidiendo que demos, pues, cuánto es el desplazamiento total, ¿no es cierto?
Entonces diremos, pues, desplazamiento, todo de eso debe ser igual a qué cosa, al desplazamiento ¿sí? de cada uno de ellos, tramos, ¿no es cierto? 1, desplazamiento 1 más desplazamiento 2 más, estamos confundiendo todos los símbolos, desplazamiento 2, ¿no? Más desplazamiento 3, ¿correcto? Hasta ahí. Eso es lo que nos piden. ¿Cuánto es? No sabemos. Tenemos que calcular, ¿cierto? Entonces, en este ejercicio se ha propuesto para distinguir lo que es distancia, ¿no? Entonces, si nosotros deseamos calcular la distancia, vamos a ver acá, 10 kilómetros, sumamos, ¿no? La distancia. Distancia es sumar la trayectoria, 10 kilómetros. Más 15 kilómetros ya habrían 25, ¿no es cierto? ¿Sí? 25 más 30 y 1 son 56 kilómetros toda la trayectoria, ¿correcto? Lo que nos interesa saber a nosotros no es la distancia o no es todo el camino que he recorrido. Nos dicen el desplazamiento total del automóvil. Entonces, para el desplazamiento lo que nos interesa es el inicio y el final. Eso es todo, ¿correcto? Eso es lo que nos interesa, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver cuánto es el desplazamiento, ¿cierto? SD. Mire, de inicio al final, ese es el desplazamiento. Es un vector, mientras que la trayectoria o la distancia es una magnitud escalar, ¿sí? Que tenemos que cuantificar toda la trayectoria. ¿Ok? Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Todo lo vamos a asociar a vectores unitarios nuevamente, ¿sí? Y aquellos que no estén pues en los ejes, lo vamos a descomponer, tal como ves el desplazamiento número 2 de color verde, ¿sí? Lo vamos a descomponer. Entonces sería, aquí tenemos sus componentes, ¿sí? Aquí es 15 kilómetros, ¿no? Entonces, ese 15 lo vamos a disgregar, ¿no? Aquí vamos a poner con otro color, ¿sí? 15, muy pequeño, sería, ese 15 va a ser igual a un número común, ¿sí? Que va a ser 5 por 3. Aquí el número común va a ser 3, ¿no? Y un triángulo rectángulo, pues tiene números que son de la siguiente manera, ¿no es cierto? Uno es 4 y el otro es 3, ¿no? Entonces el otro sería 4 por 3 y el otro que sería 3 por 3, ¿no? Entonces serían los 3 lados de un triángulo, ¿correcto? Estos serían sus catetos, esos dos, cuyo número común, como les repito, es el 3, ¿no es cierto? Lo hemos disgregado. Entonces, de acuerdo a eso, este sería 12 y el otro sería 9, sus magnitudes, sus componentes. Entonces ahí, por eso sale menos 9, por decir. El que se opone a 37 es 3, ¿correcto? De un triángulo rectángulo conocido. Y el otro que se opone a 53 grados es 4, ¿no? 4 por 3, 2, 2 positivo. Listo. Ahora sí. ¿Hay algún otro? Bueno, este desplazamiento es lo que tenemos que evaluar. Luego escribimos los desplazamientos 1, 2 y 3 en función de los vectores unitarios. Eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Recordamos cómo son los vectores unitarios en un sistema de 2 dimensiones. Eje horizontal, por conveniencia, hacia la derecha es positivo y el vertical hacia arriba es J, ¿no? Es lo que frecuentemente se usa por convenio. ¿Ok? Listo. Ahora sí, vamos a aplicar esta suma, ¿cierto? Pero describiendo cada uno de los desplazamientos, por decir, de 1 hacia arriba, dice, ¿no? De 1 hacia arriba, 10J, ¿correcto? Luego haremos el desplazamiento 2. Desplazamiento 2, allá, desplazamiento 2 tiene dos componentes, sería 12J hacia la parte superior y en la parte negativa sería menos 9I. Empezaremos con I, siempre en orden, ¿no? Menos 9I más 12J. Ahora, las unidades, pues en kilómetros, ¿no? Hay que recordar. Seguimos entonces con el desplazamiento 3. El desplazamiento 3 es una línea vertical con su dirección hacia la parte inferior. Entonces, está asociado a su vector unitario J, pero negativo, ¿correcto? Entonces, ahí ponemos menos 31J. Luego, ¿qué hacemos? Sumamos, pues, los tres vectores, ¿cierto? Desplazamiento resultante sería la suma, ¿cierto? Esa suma. Reemplazamos los tres y hemos encontrado de 1, de 2, de 3. Al reemplazar, tenemos esta relación y asociamos pues aquellos que tengan la misma vector unitario, ¿no es cierto? Estos tres tienen la misma
vector unitario, mientras que y solamente tiene 9, ¿correcto? Operamos, ¿sí? Y tenemos este resultado, ¿no? Claro, ahora la pregunta que pueden hacer, esa sería la respuesta, ¿no? Incluso la letra de respuesta sería, a ver, la B, ¿ok? Y si les pidieran encontrar la magnitud, ¿qué harían? Bueno, pues van a hacer D, eso será pues 9 por 9, 81 más 81, y el resultado sería 81 raíz eh, de 2, ¿cierto? O sea, 81 aproximadamente, a ver, no, es 9, ¿no es cierto? Sí, 9, ¿sí? 9, entonces sería 9 raíz de 2. ¿Cuánto sería? Este sería 1.41, 1.5 por 9. A ver, más o menos sería alrededor de 13, ¿no? 13 unidades o 13 kilómetros, ¿correcto? Entonces, miren, la magnitud del desplazamiento es 13 kilómetros, no es el cálculo correcto, pero sí, ¿no? Mientras que la distancia, ¿cuánto era? 56 kilómetros, ¿no? Entonces, hay una clara diferencia entre lo que conocemos como distancia el camino total recorrido en el vector desplazamiento o la magnitud de desplazamiento, ¿okay? Una clara diferencia. Si tuvieran algún comentario, me lo hacen saber. ¿Algún comentario? Espero que esté claro, ¿no? El mensaje era, pues, distinguir, ¿no?, qué es desplazamiento y qué es distancia. Ok, no hay comentario. Vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio dice, un automóvil se desplaza rectilíneamente en la dirección del eje X y la gráfica de su velocidad versus tiempo se muestra en la figura. Nos dicen calcular su velocidad en el instante t igual 5 segundos. Entonces, vamos a calcular su velocidad en un tiempo de 5 segundos. También se puede escribir de la siguiente manera. A ver, vamos a utilizar el rojo, que es un color que es más vivo, ¿no? La velocidad dice entonces en función de quién, del tiempo, pero ese tiempo cuánto sea, 5 segundos. Entonces ponemos así, velocidad en un tiempo de 5 segundos, ¿cuánto es? ¿Correcto? Eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Lo que sí nos aseguran es que se desplaza en forma rectilínea, ¿no? Claro, nosotros también hemos estudiado el movimiento rectilíneo, ¿sí? Claro, en un momento hemos dicho, pues, el movimiento circular. Okay. Bien, entonces ahora vamos a hacer ver cómo podemos encontrar, ¿no?, la velocidad en un tiempo igual 5 segundos. Primero veamos cómo es su movimiento. ¿Sí? Para eso, pues, miramos el gráfico. Y miren, ¿sí? Y empezamos aquí. Y en este caso de ejercicios, si no tienen marcado, ¿no?, una línea que se conecte con esta línea que es la ecuación de la velocidad en función del tiempo, ¿sí?, no tenemos nada. Nosotros miramos los ejes, ¿correcto? Los ejes, cómo se interceptan con los ejes, ¿no? ¿Sí? Entonces hacemos la lectura. Vamos a decir lo siguiente. Aquí empieza el tiempo. Acá el tiempo es igual a 0. Le llamamos tiempo igual a 0. Veamos, para un tiempo inicial igual a 0. Yo empiezo a medir ahí cuál es su velocidad. Subo por la escala y veo que es 20 metros por segundo. Entonces yo puedo anotar aquí. Para un tiempo inicial igual a 0, su velocidad es 20, ¿correcto? 20 metros por segundo. ¿Okay? Vamos a ponerlo acá, velocidad inicial. ¿Okay? 20, ¿correcto? Otro término que interseque el eje, aquí es 10, ¿correcto? Entonces decimos, para un tiempo 10, ¿cuánto es su velocidad? Bueno, pues miramos al eje. Hacemos
su respectivo. ¿Cuánto es su velocidad? 0. Se ha pasado 10 segundos y su velocidad es 0. ¿Qué ha pasado con el automóvil? Se ha detenido, ¿no es cierto? Eso es lo que sucede. Entonces, desde el resultado vemos pues que la velocidad en un principio era 20, después 0, varió la velocidad. Cuando varía la velocidad, significa pues que estamos en un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿cierto? Listo. Además, tenemos que recordar cómo es esta ecuación de esta recta, ¿no? En el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Su ecuación estaba dada por esta relación, ¿correcto? Velocidad final es igual velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Esa es la ecuación que describe esta recta. Listo, ya tenemos ahí la ecuación. A nosotros nos interesaría conocer qué cosa. La velocidad. Este b lo podemos expresar de la siguiente manera. ¿Por qué? Esta es la variable dependiente, ¿sí? Y la variable independiente es el tiempo, de acuerdo al gráfico. Entonces, aquí podemos poner lo siguiente, ¿no? Yo lo voy a hacer lo siguiente. En vez de velocidad, voy a poner velocidad en función del tiempo, ¿correcto? Y justo enmarca, pues, con mi objetivo, ¿no? Entonces, lo que tengo que encontrar es esta ecuación. Para encontrar esta ecuación, tengo que conocer estos términos, ¿no? B sub 0, justamente ya lo tenemos, ¿no? Velocidad inicial, ¿cuánto es? 20 metros por segundo, ¿no? Listo. Luego nos faltaría la aceleración. Si conocemos la aceleración, vamos a encontrar, pues, evaluar cuánto es la velocidad cuando este t sea igual a 5 segundos. Porque este término es conocido, lo único que nos falta es la aceleración, ¿correcto? ¿Y cómo haríamos para encontrar la aceleración? Tenemos que deducir, ¿no? Recordar cómo es la definición de la aceleración en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, o sea, MRV, ¿correcto? En ese movimiento. Entonces, la aceleración está definida lo siguiente, ¿no es cierto? Es el cambio o la variación de la velocidad realizado entre un intervalo de tiempo. Esto es lo siguiente, ¿no? Es lo mismo que escribir, decir, pues, velocidad final menos velocidad inicial, tiempo final menos tiempo inicial. Para nuestro ejercicio, de acuerdo a los resultados, ¿sí?, que hemos observado la gráfica, ¿tenemos la velocidad inicial? Sí, lo tenemos. ¿Tenemos la velocidad final? Era 0, ¿se acuerdan? Cuando pasaba 10 segundos también tenemos. Los tiempos, claro, este era 0 al inicio, y aquí este de acá era 10 segundos, correcto. Listo, nosotros tenemos entonces la aceleración, ¿ok? Y solamente nos falta evaluar, ¿ok? Eso es todo lo que tenemos que resolver. Una vez que tenemos la aceleración, y pues ya tenemos este parámetro conocido, la velocidad inicial, tenemos la aceleración, entonces decimos la velocidad para un tiempo de 5 segundos, reemplazamos acá 5 por el valor de la aceleración, lo sumamos la velocidad inicial y tenemos la velocidad entonces para 5 segundos. ¿Sí? Espero que hayan captado, ahora vamos a realizarlo. Hacemos un gráfico que esclarezca, ¿no? Aquí tenemos una pista, ¿no?, de este movimiento descrito, entonces decimos, ¿sí?, lo asociamos con el eje X, rectilíneo es el movimiento, ¿no? Ahí está el automóvil moviéndose, miren, el instante inicial en que yo tomo lectura, ¿no?, ese instante t sub 0, tomo la lectura y miro su velocidad. Esa es la velocidad inicial, t sub 0, su velocidad inicial, ya la acabamos de determinar en el gráfico, ¿no?, 20 metros por segundo. A nosotros no nos interesa, pues, ¿no?, encontrar su velocidad, pero cuando esté en 5 segundos. Eso es lo que nosotros deseamos encontrar. Para eso también conocemos un momento en que el automóvil tiene su velocidad 0, ¿correcto? 0. ¿Cuánto es ese tiempo? 10 segundos, ¿correcto? Eso es lo que nos dice el gráfico. Se ha estacionado, ha perdido, ha desacelerado, ¿no?, ha perdido su velocidad. Por lo tanto, cuando hay variación de su velocidad, ha desacelerado, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, en esos casos, la aceleración, que es un vector, tiene sentido contrario a la velocidad, ¿correcto? Esa sería la aceleración, ¿correcto? Así. Y bueno, pues finalmente, paraliza, ¿correcto? Entonces, así, del gráfico
para un tiempo t sub 0, tu velocidad inicial es 20 metros por segundo, ¿cierto? Ya lo hemos descrito. Si hay preguntas, pueden hacerlo, ¿no? ¿Por qué pongo 20 metros por segundo? Entonces, bueno, en t, en un tiempo de 10 segundos, la velocidad es igual a 0. Ahora, hagamos un sondeo del gráfico, ¿no? Otra vez toma la lectura del gráfico, ¿no? Entonces yo digo, a mí me piden un tiempo de 5 segundos, ¿no es cierto? Digo, acá está 4, 5 debe estar aproximadamente aquí, ¿correcto? Sí. ¿Sí? Entonces trazo una perpendicular al eje del tiempo, ¿correcto? Y veo dónde va a interceptar la recta, ¿no? Que representa esa ecuación. Listo, aquí. Y de ahí trazo una horizontal o una recta paralela al tiempo, ¿correcto? Donde aproximadamente va a tratar de encontrarse, ¿correcto? Aproximadamente sea 10. Entonces la velocidad dice para un tiempo de 5 segundos aproximadamente debe ser 10. Eso es la primera deducción en forma gráfica, ¿no es cierto? Veamos si eso es correcto. ¿Sí? Entonces, seguimos entonces. Nuestro siguiente objetivo es encontrar la aceleración del automóvil, ¿no? Ya sabemos, ¿no? La variación de la velocidad entre la variación del tiempo, ¿correcto? Tenemos todos esos términos: velocidad final 0, velocidad inicial menos 20, tiempo final 10, tiempo inicial 0. Evaluando, tenemos la aceleración. Incluso es negativa por esta forma de la ecuación, ¿no? Acá hay un ángulo mucho mayor de 90 grados, ¿correcto? Menos 2 metros por segundo al cuadrado. Listo. Ahora pues recordamos la ecuación, ¿no es cierto? Ya la había puesto yo en la pizarrita, cómo era la velocidad, ¿no? Aquí también la tenemos, ¿no? Ponemos la velocidad, reconocemos los términos, ¿sí? Velocidad inicial 20 metros, lo hemos colocado, la aceleración menos 2 metros por segundo, lo colocamos, listo, tenemos ahí la velocidad en función del tiempo. ¿Qué hacemos? Simplemente en t reemplazamos, ¿no es cierto? De 5 segundos lo reemplazamos. Entonces hacemos 20 menos 2 por 5. ¿Cuánto es el resultado? 10 metros por segundo, ¿no? La respuesta sería la letra A. Si hay algún comentario. No hay comentarios, ¿no? Bien, vamos al siguiente ejercicio entonces. El siguiente ejercicio es de movimiento compuesto, también se le llama movimiento de proyectiles o movimiento en dos dimensiones, ¿cierto? ¿Qué dice? Un proyectil, dice, se mueve en el plano XY de acuerdo con las ecuaciones X igual 3 más 40t. Y Y nos dan una ecuación cuadrática donde la variable independiente es el tiempo, ¿no es cierto? T. Dice t es mayor o igual que 0, donde x y y se miden en metros y t en segundos. Nos preguntan cuál es el ángulo de tiro y la rapidez inicial. Entonces, vamos a encontrar el ángulo de tiro, ¿sí? Y la rapidez inicial. Entonces empezaremos colocando nuestras incógnitas en esta posición, ¿correcto? ¿Qué cosa? La velocidad inicial, eso queremos saber cuánto es, ¿sí? Y el otro que queremos saber es el ángulo de tiro, ¿correcto? Son dos objetivos, ¿no es cierto? Bueno, entonces para eso tenemos que mirar, pues, las ecuaciones, ¿no? Observemos las ecuaciones. Acá es una ecuación lineal, x en función del tiempo, es lineal, y aquí y, la otra dimensión, en función del tiempo al cuadrado, ¿correcto? Son dos plazos. Listo.
Y nos dicen un proyectil se mueve en el plano X y Y de acuerdo a esas ecuaciones. Y nos dicen velocidad inicial y ángulo de tiro, ¿no? Prácticamente nos están invitando a, pues, al movimiento, movimiento compuesto, o movimiento en dos dimensiones, o movimiento de proyectiles, ¿no? Entonces, para eso hacemos un gráfico, y vamos a hacer un gráfico, y ahí colocamos, ¿no? Esa sería la dimensión del eje X, y ahí colocamos una catapulta, ¿no? Una catapulta es un objeto que se utilizaba en las épocas feudales para disparar, ¿no? Objetos, pues, ¿no? Objetos. Es un arma de guerra en su entonces, ¿cierto? ¿Sí? Lanzaban un proyectil, había un mecanismo de lanzamiento, tenía, ¿sí? Esa sería su trayectoria. Entonces realizaba una curva parabólica, ¿correcto? Invertida, ¿correcto? O es el movimiento de proyectiles, pues. Bien, entonces ahí pues teníamos que, a nosotros, este proyectil normalmente se ve cuál es su velocidad inicial, ¿cierto? Esa sería su velocidad inicial, y cuando nos dicen ángulo de tiro, quiere decir con el eje horizontal hacia un ángulo, ¿correcto? Y nos dicen que sea θ. Entonces, ese θ es nuestro objetivo, también esa velocidad inicial, ¿correcto? Incluso cuando dicen rapidez, no están diciéndonos que lo calculemos como vector, sino es como su magnitud de ese vector de la velocidad inicial. ¿Ok? Listo. Ahora, nosotros tenemos que ubicarlo en un sistema coordenado, pero de acuerdo a las ecuaciones que nos dan. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Correcto? Recordar, ¿no? A nosotros nos dan que la ecuación es X en función de T, y eso es igual, dice, a 3 más 40 T. Esa es la primera ecuación. La otra nos dicen que es Y en función del T, y hay una ecuación, ¿sí?, cuadrática donde están todos sus términos, menos 5 T al cuadrado. Entonces nosotros evaluamos. Ya. Yo quiero evaluar cuál es la posición inicial. ¿Qué quiere decir? Lo voy a evaluar todos esos dos parámetros cuando el tiempo, ¿sí?, el tiempo es igual a 0. ¿Correcto? Cuando T, a ver, cuando T es igual a 0, evaluamos cómo es, ¿no es cierto? Ya. En el eje X, cuando T es igual a 0, evaluamos, pues, ¿no?, la ecuación. 40 por 0, o sea, por T, que va a ser 0, ¿cuánto es? 3. ¿Cuál sería el otro punto? En Y. Y decimos en T igual a 0, evaluamos. Aquí va a ser 0, aquí también 0, y solamente queda esos términos. Y quiere decir que el punto inicial, ¿sí?, donde se encuentra la catapulta, va a ser en estas posiciones, cuando X es igual a 3 y cuando Y es igual a 4. Hacemos eso. ¿Sí? Evaluamos entonces, ¿no? Sería el eje X, ese sería el eje vertical, y listo. El eje 0 es ese, y ahí está, ¿no? X es igual a 3. ¿Correcto? En esa posición del eje X. ¿Y el eje vertical cuánto sería? 4. Justamente lo que hemos hecho. Pues es más fácil tomar lectura, ¿no? El único término que no está asociado, pues, con el parámetro de tiempo es 4 para el eje vertical y 3 para el eje horizontal. Listo, ahora sí, ya lo colocamos posición inicial. ¿Sí? De ahí lo que vamos a hacer es que esta velocidad lo vamos a descomponer tanto en el eje X como en el eje vertical, ¿correcto? Esta lo descomponemos. Y aquí tenemos pues la velocidad inicial en la dirección del eje X. Y lo otro tendrá la velocidad en el eje vertical, el sub 0. Listo. ¿Sí? Ahora tenemos que ver lo siguiente, ¿no? Su velocidad inicial de cada uno de ellos nos interesa. ¿Por qué? Porque nosotros quisiéramos pues encontrar la velocidad, esta acá, v sub 0. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, pues para encontrar eso, decimos, ya, ¿no? Decimos, la velocidad inicial al cuadrado debe ser igual, pues, al cuadrado de sus componentes, ¿correcto? Al cuadrado de sus componentes, más velocidad inicial en el eje y al cuadrado.
Listo. Eso es lo que yo quisiera encontrar, ¿no? Sus componentes. ¿Sí? Y todo eso lo debemos encontrar en función, pues, a las ecuaciones que a nosotros nos indiquen, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces, para hacer eso, hacer en la misma pantalla, ¿sí? Empezaremos con la ecuación en el eje X. Ah, ¿tenemos eso en la ecuación eje X? Sí, pues, ¿no? Que tenemos la ecuación en el eje X. ¿Sí? Y en el eje X, nosotros tenemos que acordarnos que el movimiento es, en el eje X, ¿no? Aquí el eje X, el movimiento es movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Y para esa ecuación, ¿no? Posición en función del tiempo va a estar dada por esta ecuación, ¿correcto? Sería posición final debe ser igual posición inicial más velocidad inicial, pero en el eje X por el tiempo, ¿correcto? Eso es lo que debe ser la ecuación en MRV, en el eje X. Entonces, hacemos la comparación. Miramos, ¿sí? La parte superior, estamos rayando, no sé si logran ver. Entonces, tenemos que ver, reconocer los términos, ¿correcto? X sub 0, ¿cuánto es? 3. Velocidad inicial en el eje, en la componente X, ¿cuánto es? Sería 40, ¿correcto? 40. Ah, ya reconocimos entonces un primer término, ¿correcto? Ese es el primero, ¿no es cierto? Ok, tenemos este, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer entonces primero, ¿no? Escribimos eso acá. Está en el eje X, reconocemos esa ecuación, comparamos con lo que nos dan, entonces aquí bien claro, ¿no? Este sería este, y el otro sería 40, ¿correcto? Nos interesa la velocidad. Ah, entonces de eso, pues, empezamos y anotamos acá, ¿correcto? Que la velocidad inicial en el eje X, 40 metros por segundo. Listo, ya tenemos el primer término, ¿correcto? Este primer término. Ahora, nuestro objetivo es encontrar la velocidad inicial en el eje Y, su componente, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué hacemos? Nuevamente hacemos la misma, ¿no? Decimos, en el eje Y, el movimiento, ¿qué tipo de movimiento es? Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Nos acordamos cómo es su ecuación. ¿Sí? Decimos, pues, esa es posición vertical, posición inicial vertical más velocidad inicial vertical por el tiempo, ¿sí? Más un medio, si gustan ponen acá aceleración tiempo al cuadrado, ¿correcto? Y ese tipo de ecuación tiene la misma estructura que nos dan aquí, como dato. ¿Sí? Claro, acá han puesto ya la aceleración de la gravedad, el signo negativo, ¿correcto? Tiene esa misma estructura. Analizamos eso entonces en el eje Y, ¿no es cierto? Ahí está, ya está con signo negativo y hemos cambiado la gravedad, ¿correcto? Entonces reconocemos los coeficientes de cada uno de los términos, ¿no? Primer término, posición inicial, ¿cuánto es? 4, efectivamente es 4. Velocidad inicial, allá está con el término del tiempo lineal, ¿correcto? Entonces la velocidad inicial, ¿cuánto es? 30, ¿cierto? ¿Sí? Colocamos ese valor, ahí está. Listo, tenemos los dos, reemplazamos en esa ecuación, ¿sí? Entonces la rapidez inicial simplemente será pues la raíz cuadrada de todos el componente. 40 más 30 es 50. Listo. Primera obstáculo, primera objetivo del ejercicio, deducido, ¿no es cierto? 50 metros por segundo. El otro es el ángulo de tiro. Entonces, para el ángulo de tiro nos acordamos, ¿no? Miren, acá está. Ese ángulo está entre un triángulo rectángulo. ¿Qué hacemos? Uno de los catetos es B sub 0 y el otro, ¿qué cosa es? B sub 0 sub X, ¿correcto? ¿No? Triángulo rectángulo, decimos, allá tengo los valores de los dos catetos de un triángulo rectángulo. Yo, por medio de una función trigonométrica, puedo ver qué relaciona los dos catetos. Y nosotros vemos, pues, que esa función puede ser tangente o cotangente, ¿no? Pero para nosotros más fácil es tangente, creo, ¿no? ¿Sí? O puede ser la inversa.
Más conocida creo que es tangente. Entonces, hacemos eso. Dividimos, pues, ¿no? A través de esa función, reconocemos que hay una función trigonométrica. Tangente de θ sería velocidad en el eje vertical inicial entre la velocidad inicial en el eje X. ¿Conocemos sus valores? Sí, están aquí. Evaluamos. ¿Cuánto es? 3/4. Nos recordamos, decimos. 3/4, ¿a qué ángulo? ¿No? ¿Qué ángulo da como resultado que la tangente sea 3/4? Y fácilmente, pues, podemos deducir, ¿no?, que ese triángulo que nos da esa relación es el triángulo que mide 37 y 53 grados, ¿cierto? Entonces, de ahí decimos, pues, como es 3/4, decimos que tangente de 37 grados debe ser igual a 3/4, ¿no? La respuesta es la letra A. ¿Comentarios, jóvenes? Ok, vamos a continuar entonces. El siguiente ejercicio es de dinámica. ¿Ok? Vamos a ver, se plantea un ejercicio, dice, en los juegos mecánicos, la silla voladora consiste en que las sillas están unidas por cables de una longitud de 6 metros a un poste giratorio vertical y describen una circunferencia en el plano horizontal como muestra la figura. Correcto. Asumiendo que la masa total de la silla y su ocupante es 80 kilogramos, determine la rapidez de la silla. Entonces nos están pidiendo cuánto es la rapidez de la silla. ¿Sí? Tenemos que tener bien claro, ¿no? Cuando dice rapidez, se dice pues la magnitud de la velocidad, ¿no? ¿Sí? Velocidad es un vector y rapidez es la magnitud de ese vector velocidad. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces ahora sí vamos al ejercicio. Este va a ser el eje de giro de la silla voladora. Es cierto, acá se ha dibujado solamente una, en los juegos son muchas, pues, ¿no? Y aquí está una persona justo en la silla voladora. ¿Sí? Este va a ser el cable, ¿no?, de longitud de 6 metros, que mantiene, pues, haciendo girar, dice, un plano horizontal, ¿no es cierto? En este caso está de esta manera el giro, ¿correcto? ¿Sí? Bien, entonces está en un giro, ¿no es cierto? ¿Sí? Luego nos dicen que la silla y la persona que se ha sentado ahí, ¿no?, que está sentada, ¿sí?, tiene una masa de 80 kilogramos. Allá. Si hay masa, debe haber peso, ¿correcto? Entonces, si es un diagrama libre, pues el peso siempre es en forma vertical, ¿no? Hacia la parte inferior, ¿correcto? ¿Qué más? Vamos a ver, vamos a notar, pues, que este cable, cuando está girando, tiene una tensión, ¿no? Porque hay más la tensión. Entonces, de las fuerzas conocidas tenemos la tensión y el peso. Todo eso, ¿sí?, debe estar en un equilibrio, ahí, ¿sí?, ¿sí?, girando, ¿no? ¿Sí? Y se da un movimiento circular uniforme. Bien, entonces vamos a ver en la pizarra cómo va a ser eso, ¿no? Veamos entonces. Vamos a trazar una circunferencia, lo vamos a ver la silla voladora desde la parte superior, ¿correcto? Cierto, no salió perfectamente circular. Este va a ser el eje de la silla voladora, ¿correcto? Este va a ser el eje. ¿Sí? Ese va a ser el eje. Y voy a poner aquí aproximadamente la silla voladora. La silla voladora está aquí, ¿no? Sabemos que tiene una masa. ¿Sí? Ahí vamos a poner la silla voladora, ¿no? ¿Sí?
Y sabemos que como va a ser un movimiento circular, pues aproximadamente tendrá pues un radio, ¿no es cierto? Un radio. ¿Sí? Vamos a ver la equivalencia de ese radio. Luego, nosotros nos piden la rapidez que experimenta esa silla voladora. Entonces, esa silla voladora, su rapidez va a estar aquí. Esa va a ser su rapidez, es la que nos pide. ¿Correcto? Esto es lo que nosotros deseamos encontrar. Ah, pero nosotros queremos su magnitud nada más, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que calcular. ¿Sí? Bien, eso sería entonces la velocidad tangencial, ¿correcto? De un cuerpo que está en movimiento circular uniforme. ¿Ok? Si tenemos la masa que está moviéndose en movimiento circular, necesariamente, ¿sí?, va a experimentar una fuerza centrípeta, ¿no es cierto? Eso es lo que sabemos, fuerza centrípeta. ¿Sí? Y esa fuerza centrípeta, pues nosotros sabemos que es igual que cosa, la masa por la aceleración centrípeta, ¿no? Más aún todavía, ¿sí? Esa aceleración centrípeta está relacionada a la velocidad tangencial al cuadrado sobre su radio, ¿correcto? Eso es. ¿Ok? Listo. Entonces, si nosotros encontramos, esta velocidad es la que tenemos que tratar de ubicar. Pero tenemos que dar cuenta, ¿no?, quién es el que va a mantener ese movimiento circular uniforme, ¿no? Eso es. Entonces, aquí necesariamente tiene que haber una fuerza para que tenga ese movimiento circular uniforme. Y eso es lo que tenemos que determinar del gráfico. ¿Ok? ¿Sí? Vamos a ver, determinar. Y eso justamente, esa fuerza que mantiene el movimiento circular uniforme, va a ser igual a esa, perdón, esa fuerza va a ser igual a esa fuerza centrípeta, ¿no?, de acuerdo a la segunda ley de Newton. ¿Ok? Vamos a hacer eso. Entonces, hacemos el diagrama de cuerpo libre. Ah, este ángulo también es dato, ¿ok? 53 grados. ¿Sí? La longitud de la cuerda, esa es la velocidad tangencial que tenemos que ubicar, o sea, mejor dicho, calcular. Y ahora sí, la solución, planteamos pues que es el movimiento circular, podemos deducir cuánto es el radio, ¿no es cierto? Si tenemos la longitud, tenemos acá el ángulo de 53 grados y podemos ver cuánto es el radio. Luego tenemos la persona con la silla. Este vector de color rojo va a ser pues el peso, ¿no?, la masa por la gravedad. Luego, la cuerda o el cable que sostiene la silla voladora registra una fuerza de tensión, ¿correcto? Ahí está la fuerza de tensión. La descomponemos, ¿sí? Uno en la dirección del radio y otro, ¿sí? Ahí está, miren, el ángulo de 37 grados, complemento, ¿no? Eso sería una de las componentes, ¿no? Entonces, esta componente está dirigida hacia el centro, pues es la fuerza que permite que sea el movimiento circular uniforme. La otra componente, ¿sí?, es la que mantiene el equilibrio, ¿no?, con el peso, ¿correcto? Ahí están las dos componentes, ¿no? Una sería entonces, de acuerdo a la evaluación, sería T coseno de 37 grados. La otra sería T seno de 37 grados. ¿Correcto? Disculpen. Vamos a ver esto. 27 grados. Listo, tenemos el diagrama de cuerpo libre. Entonces tenemos fuerzas en horizontales y verticales. ¿Correcto? Entonces, de la segunda ley de Newton tenemos que deducir aquí, ¿no es cierto?, que aquí hay una fuerza T coseno de 37 grados que permite que el movimiento sea circular uniforme. Y de acuerdo a la segunda ley de Newton, esta fuerza de coseno de 37 debe ser a la fuerza centrípeta, ¿correcto? Debe ser a la fuerza centrípeta. Bueno, ahí tenemos pues el radio, ¿sí?, sería 4/5 de la longitud del cable, ¿correcto? Entonces, de la segunda ley de Newton, en la horizontal, decimos que la fuerza centrípeta debe ser T coseno de 37 grados. Pero esta fuerza centrípeta sabemos que es masa por aceleración circular.
Reemplazamos la aceleración centrípeta y colocamos acá la velocidad al cuadrado sobre el radio. Listo, esa sería nuestra primera ecuación. ¿Okay? La primera ecuación. Luego evaluamos la otra componente, de seno de 37 y el peso. La sumatoria de esas fuerzas debe ser igual a 0. Y eso por la primera ley de Newton, ¿no? La primera ley de Newton en la vertical que dice sumatoria de fuerzas, para nuestro caso debe ser igual a 0, ¿cierto? En todo caso, pues, de seno de 37 grados debe ser igual al peso. Y eso tenemos la segunda ecuación. Como nuestro objetivo es encontrar la rapidez, mejor dicho, esta velocidad que está aquí, ¿sí? Y a nosotros no tenemos de dato la tensión, no tenemos la tensión. Entonces, como no tenemos dato de la tensión, una forma de eliminar la tensión es dividiendo la ecuación 2 entre 1. Más aún todavía decimos, ¿no? T seno de 37 entre T coseno de 37 es una función trigonométrica, se conoce con el nombre de tangente. Hacemos eso, ¿cierto? Dividiendo toda la ecuación 2 entre la ecuación 1. Término a término, ¿correcto? Hacemos eso. ¿Sí? Entonces, de aquí, pues, deducimos lo siguiente, ¿no? T se va, aquí también, la masa, ¿correcto? Listo. Entonces, continuamos operando con nuestro objetivo de encontrar la rapidez de acá, ¿no? Que está en b cuadrado. Entonces, tenemos esta relación. Tangente de 37 es, pues, el ángulo de 37 grados está conocido, ¿cierto? Y no hace mucho acabamos de deducir. ¿Cuánto era? 3/4, ¿cierto? 3/4. Tangente, entonces, de 37 es 3/4 y tenemos relacionada a toda esta expresión. Donde esta expresión, ¿conocemos el radio? Sí. Conocemos la gravedad, es dato, ¿no? El radio está en función de la longitud, por eso es que conocemos el radio. La longitud, ¿cuánto es? 6 metros. Entonces podemos conocer el radio. ¿Correcto? Ahí está, ¿no? Tangente de 37, 3/4. ¿Sí? De aquí es una ecuación lineal, prácticamente despejamos b al cuadrado. ¿Sí? Reemplazamos el radio, que es 4/5 de él. Seguimos. Tenemos esta operación y hemos reemplazado todos los datos. ¿Sí? Y vemos que la velocidad al cuadrado sale 64. Pues sacándole raíz cuadrada a ambos lados, vemos que la velocidad es 8 metros por segundo. O rapidez, ¿no? La rapidez es 8 metros por segundo. La respuesta sería la letra D. ¿Comentarios, jóvenes? ¿No hay comentarios? No hay comentarios. Seguimos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es de estática. En estática, ¿qué vemos? Condiciones de equilibrio. ¿Cuántas condiciones existen? 2, ¿no es cierto? Eso vamos a recordarlo ahora. ¿Sí? La primera condición nos dice, pues, ¿no? Primera, nos dicen que la sumatoria de fuerzas que experimente un cuerpo debe ser igual a 0. Y con esto el cuerpo no se debe trasladar, no se debe cambiar de posición, ¿no? La segunda condición nos dice que la sumatoria de las torsiones o torques debe ser igual a 0. ¿Qué quiere decir con esto? Que el cuerpo no debe estar rotando, ¿cierto? Bien. Esas son dos condiciones entonces. Bien. También se lo conoce la segunda condición como momentos, ¿cierto? Ahora lo vamos a ver. Vamos a aplicar eso en el siguiente ejercicio. Dice, un obrero de peso de 800 newton se encuentra parado sobre una tabla homogénea, AD, pintando una pared. La tabla está apoyada sobre el andamio en los puntos B y C, como se muestra en esta figura. Si la tabla pesa, dice, 160 newtons, nos pregunta, ¿a qué distancia mínima, ¿sí? ¿A qué distancia mínima del extremo A puede pararse el pintor sin que
tabla se incline. Entonces, en este ejercicio tenemos que fijarnos primero los puntos de apoyo. ¿Cuáles son? Los puntos B, esos puntos B y C, ¿correcto? En esos puntos está apoyada la tabla. Entonces, pues es fácil observar, ¿no?, que si la persona está en esta parte entre el punto B y C, en ningún momento la tabla se va a inclinar. Incluso si se para en el punto B, ¿cierto? Porque acá van a haber fuerzas, ¿no?, de reacción, ¿sí?, en los puntos B y C. El problema es que si se va desplazando hacia la izquierda, ¿correcto?, si se va desplazando en algún momento, pues, al acercarse al punto A, ¿no?, la tabla se va a inclinar y probablemente se accidente, ¿no es cierto? ¿Sí? Y veamos cómo va a reaccionar los puntos de apoyo. Entonces, en el punto, cuando la persona está en el punto B, no va a pasar nada. A medida que se aleja, ¿sí?, el contacto entre el andamio y la tabla va a ir disminuyendo, ¿correcto? ¿Sí? Llegará pues un momento, como el hombre avanza hacia el lado izquierdo, ¿qué va a pasar con este punto C? Llegará un momento que ya no haga contacto. Entonces, la limitación es cuando la fuerza de reacción del andamio en el punto C con la tabla sea cero, ¿no? En ese punto empezará a caer el hombre, ¿no es cierto? La tabla se inclinará. Entonces, vamos a fijarnos en ese punto C, ¿no? Porque acá nos dice qué distancia mínima. Esa distancia mínima va a estar en función, ¿no?, a cómo el hombre se desplace entre A y B, mejor dicho, de B hacia A. Si se va muy a la izquierda, este punto va a ser cero y a partir de ahí, pues, la tabla se va a inclinar y ocurre el accidente. ¿Cierto? Eso es lo que va a suceder. Y eso es nuestro objeto. Entonces vamos a hacer un diagrama trasladando eso a un gráfico aquí en el lado izquierdo. ¿Correcto? Ahí tenemos la madera, ¿sí? Ese es la tabla, ¿no? Fijamos los puntos. Ahí está, entre A y B. B y C son los puntos de apoyo y D es el otro extremo, ¿correcto? Ahí tenían sus magnitudes. ¿Sí? Luego, vemos que la tabla es una tabla homogénea, ¿sí?, y nos dice que tiene un peso de 160 newtons. Por lo tanto, ¿sí?, podemos trazar ahí un vector, ¿no? Es la parte central, entonces, de la tabla, ¿correcto? Ahora 3 metros, ahí 1,5 cada uno de esos lados de B a C. De C a D es 1,5 también, y D a D también, ¿no? 1,5. Pero nosotros vamos a suponer, pues, que la persona se ha trasladado en este punto, ¿no?, a una distancia X del punto A. ¿Sí? Porque a nosotros nos dice qué distancia mínima del extremo A puede pararse el pintor sin que la tabla se incline, ¿no? Entonces la distancia de A hacia un punto cualquiera, que vamos a poner una distancia X. Entonces nos dice, calcula cuánto es ese valor de X. Ese es el valor de X. Y para complementar, aquí le vamos a poner una distancia D, ¿correcto? Sí. Y ese D, pues, es fácil deducir, ¿no? Si todo vale 1,5, quiere decir que todo eso va a ser X más D, va a ser 1,5. ¿Cuánto es X? La diferencia, ¿no es cierto? O sea, ese D va a ser, pues, 1,5 menos X, ¿no es cierto? Eso es. Listo. Bien, entonces ahora sí, colocamos las fuerzas respectivas que existen, ¿no? Primero, el peso del tablón, ¿no? Ese es dato. Luego, el peso de la persona, omega sub 0. ¿Qué otra fuerza existe? Allá, el punto de apoyo. Fijamos en el punto de apoyo. Ahí debe haber una fuerza, ¿sí?, F sub B. Ojo, esta fuerza F sub B no es dato, ¿eh? No tenemos nada de ese dato. ¿Sí? Luego, otro punto de apoyo es C. F sub C. Correcto. Listo, ahora sí. Ahora, como no tenemos datos de F sub B, y vamos a ver, pues,
cuando esté en equilibrio. Acuérdense que tenemos que ver el análisis en el punto C, esta fuerza F sub C. El mínimo va a ocurrir cuando esta fuerza F sub C, cuando alcance 0. ¿Sí? F sub 0. Y aquí, acá siempre va a existir la fuerza sub B. Allá. Entonces la tabla se va a inclinar. ¿Y qué va a hacer? Va a girar alrededor del punto B, si la persona está en este lado. Y vamos a ver cómo es su giro, ¿no? Su giro. Entonces lo que vamos a aplicar es la segunda condición de equilibrio, torque, ¿no? Entonces vamos a analizar. ¿Okay? ¿Cómo va a girar alrededor del punto B? Ese va a ser el eje de giro. Y empezaremos por la peso del tablón. Esta fuerza va a hacer que gire en sentido horario, ¿correcto? Horario, así. Va a hacer que gire. Y por eso le vamos a decir giro negativo. Eso es lo que hemos convenido, ¿no? Ese signo por convención, ¿correcto? Por convención lo hicimos en la literatura, cuando es el giro horario negativo. Seguimos evaluando ahora otro término. El peso de la persona va a ser que gire así. ¿Qué tipo de giro va a ser? Antihorario. Antihorario le habíamos puesto el signo positivo. ¿Qué otra fuerza existe? Esta fuerza en C. Evaluemos. Aquí también va a ser que gire antihorario positivo. Claro. Ahora ustedes dirán, profe, FD, bueno, pues la línea de acción que está en el punto de giro no participa en el torque. Como no teníamos este valor, lo hemos eliminado. ¿Cierto? Listo, ahora sí, aplicamos entonces la segunda condición de equilibrio. Sumatoria de torques debe ser igual a 0, ¿correcto? El torque no es más que la fuerza por la distancia en la cual se aplica, ¿correcto? Empezaremos pues por la persona, ¿no es cierto? ¿Cuál es la distancia? Por el peso. Aquí está, ¿no? De la persona por la distancia. Luego empezaremos pues con el peso del tablón. 1.5 por el peso del tablón o la tabla. Luego diremos pues la fuerza en el punto C por la distancia. Justamente es 3 metros. 3 metros. Aquí reemplazamos D, que ya le hemos deducido, lo recordamos aquí, D es 1,5 menos X. Reemplazamos, tenemos esta ecuación, lo único que ha cambiado es este término, desde D hemos puesto su U equivalente. Listo, a nosotros nos interesa encontrar entonces este valor X, ¿cierto? Y acá tenemos el problema de que FC, ¿sí? La fuerza en el punto de apoyo es U, ¿no? No conocemos, pero nos dicen pues este término, ¿no? Mínimo. Entonces decimos, X será mínima cuando la fuerza en C sea igual a 0. Justo en ese instante empieza a inclinarse. Por lo tanto, colocamos aquí 0. Y tenemos esta ecuación, donde la única incógnita es X, ¿no? Evaluando entonces cuánto es X, conociendo pues la pesa de la persona y el peso de la tabla, ¿no? Evaluando sale que X es igual a 1,2 metros. La respuesta es la letra B. Comentarios, jóvenes. Vamos al siguiente, rápidamente. No veo comentarios. 13 dice, un joven se desliza por un tobogán sin fricción, como muestra la figura. Si parte del reposo en la posición A, ¿con qué rapidez llegarán a la posición B? Es esta posición, ¿correcto? Actúa la aceleración de la gravedad, ¿no? Entonces, aquí, este es un punto A y está a una altura H, ¿correcto? Ese es dato del problema. Y vamos a fijar un sistema de referencia, ¿no? En el punto B. Yo quiero saber aquí cuánto es la rapidez. ¿Okay? Eso es. Entonces, la rapidez en el punto B, ¿cuánto es? ¿Okay? Para hacer esto,
vamos a aplicar el principio de conservación de energía. Conservación de energía quiere decir en el punto A y conservación de energía en el punto B. Entonces recordamos cómo es pues la conservación de energía, ¿correcto? Los puntos A y B. Quiere decir, esta debe ser el principio de conservación de energía. ¿Qué quiere decir? Energía cinética en el punto A más energía potencial en el punto A. ¿Cuánto es? ¿Cierto? Debe ser igual a la energía cinética en el punto B más energía potencial en el punto B. Entonces, de acuerdo al gráfico, nos dice que parte, ¿no?, de esta posición del reposo. Quiere decir que la velocidad en A es 0. Por lo tanto, no tiene energía cinética, ¿correcto? ¿Sí? Energía potencial sí tiene en el punto A, lo dejamos. Luego, en el punto B, ¿tiene energía cinética? Sí, ¿no? Porque está en movimientos. Y su energía potencial, bueno, hemos fijado que ese punto sea el nivel de referencia, porque ahí está H. Por lo tanto, esto tampoco no tiene. Reemplazamos por el principio de conservación de energía. La energía potencial en el punto A es peso por H, mg por H. La energía cinética es 0. La energía cinética en B tiene esta relación. Y la energía potencial en B es 0. Aquí simplemente vemos, pues, evaluar cuánto es la velocidad, dado que las masas se eliminan, y vemos pues que la rapidez en ese punto B es la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por H. La respuesta sería la letra A. ¿Comentarios, jóvenes? No hay comentarios. Vamos al siguiente ejercicio, señores. Está relacionado el siguiente ejercicio a la cantidad de movimiento. Vemos entonces. Una esfera de masa de 2 kilogramos es soltado desde una altura de 5 metros en la posición A, como muestra la figura. Si luego de la colisión con el piso llega nuevamente hasta la posición A, determine la magnitud del impulso neto sobre la esfera durante el intervalo de tiempo que dura la colisión. Nos está pidiendo el impulso, ¿no?, pero su magnitud. ¿Okay? Entonces su magnitud, vamos a colocarlo acá, el impulso. Antes de eso, vamos a colocar a qué está definido el impulso, ¿cierto? El impulso es una cantidad vectorial, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí, vectorial, y es, pues, está relacionado a la fuerza, ¿no?, por un intervalo de tiempo. Pero eso también, de acuerdo al teorema del impulso y la cantidad de movimiento lineal, es a la variación de la cantidad de movimiento, ¿correcto? Y esa cantidad de movimiento nosotros conocemos, ¿sí? Eso es lo que tenemos que determinar, porque a nosotros no nos da ninguna fuerza. Entonces va a estar más directamente relacionada a la cantidad de movimiento, ¿okay? Sí, cantidad de movimiento. ¿Okay? Y eso es lo que tenemos que calcular, ¿cierto? Pero en impulso, ¿no? Vamos a ver entonces esta relación. Solución. Parte desde una altura h a donde su velocidad inicial es igual a 0. Entonces la esfera llega a la parte inferior, ¿sí?, donde hemos considerado que su energía potencial gravitatoria es igual a 0, ¿no?, como sistema de referencia. Entonces ahí trazamos el eje vertical, y positivo, y le asociamos un vector unitario J. ¿Sí? Entonces vamos a ver e indicar pues lo siguiente. La pelota parte del punto A, llega al piso, ¿sí?, y nosotros tenemos que calcular justo la velocidad antes de colisionar con el piso. Le vamos a llamar así B. Esta es la velocidad justo antes de colisionar con el piso. Ahora, la colisión con el piso, porque como llega, ¿sí?, a rebotar a la misma posición, quiere decir que no pierde energía durante la colisión. Ese tipo de colisión se conoce como colisión perfectamente elástica. No perder energía.
Entonces su velocidad de retorno, le llamamos v prima, debe ser idéntica, ¿no?, en valor a la velocidad antes de la colisión, solo que en dirección está cambiado, ¿no?, con el signo. ¿Correcto? Eso es lo que debe experimentar. Ahora sí, tenemos rapidez, o perdón, velocidad antes de la colisión y velocidad después de la colisión. ¿Sabemos cuánto vale esta velocidad? No sabemos, ¿cierto? Entonces tenemos que aplicar otra condición para encontrar la velocidad. ¿Correcto? ¿Y qué condición vamos a utilizar? Lo que acabamos de resolver, ¿no? Principio de conservación de energía. Entonces, conservación de energía en el punto A debe ser igual a la conservación de energía en el punto B, ¿cierto? La energía en el punto B, o en la parte que está en el piso. Eso es lo primero que debemos determinar para encontrar esta velocidad. ¿Okay? Hacemos eso. Entonces, en el piso. En el punto A, lo único que tiene es energía potencial, porque la velocidad inicial es cero. Esta. Entonces, mg por h. Peso por altura de la pelota. Y antes de colisionar va a tener pues una velocidad, y eso va a dar origen a la energía cinética. Energía potencial gravitatoria es cero, porque ese es nuestro nivel de referencia. Entonces determinamos cuánto es la velocidad y tenemos este valor, ¿no? Reemplazamos la gravedad y la altura, por la altura es dato, ¿sí? Y nos vemos que la rapidez es de 10 metros por segundo. Listo, tenemos la rapidez, ¿sí? Ahora vamos a ver la cantidad de movimiento justo antes de la colisión, pero vectorialmente, ¿correcto? Simplemente entonces tenemos que multiplicar la masa por la velocidad, considerando su dirección como vector, ¿cierto? Miren, la velocidad está hacia la parte inferior, contrario al vector unitario j. Por eso ponemos menos j, ¿no? Menos 20j. Ahora sí es la cantidad de movimiento inicial. Y después, bueno, pues después, justo después, dice, del rebote, colocamos la velocidad, es justo después, que está en dirección contraria. Ahí está, reemplazamos su velocidad, ¿no?, de acuerdo a este dato, y tenemos la cantidad de movimiento que es negativo. Seguimos evaluando y sale 20J. Entonces su cantidad de movimiento después es positivo. Miren los signos. Son lo mismo. Entonces decimos, de acuerdo al teorema del impulso y la cantidad de movimiento, que va a ser justamente lo que ya hemos colocado, ¿no? Entonces esa diferencia. Reemplazamos las cantidades de movimiento respectivas, que sería 20J, después, primero después, menos 20, menos 20. ¿Cuánto es? 40J. A nosotros nos piden la magnitud del impulso. Bueno, pues, ¿qué hacemos? Elevamos al cuadrado y sacamos la raíz cuadrada, ¿correcto? O mejor dicho, también podemos hacer simplemente sacándole el valor absoluto, ¿cierto? Mi respuesta sería 40 newtons por segundo. Nos acordamos. Entonces, las unidades del impulso, newton por segundo. La definición que habíamos dado del impulso, acuérdense, ¿no? El impulso es una cantidad vectorial que está dada por la fuerza por un intervalo de tiempo. Entonces, este es newton y este es tiempo, ¿no? Newton por segundo. La respuesta, ¿cuál es? La letra B. ¿Comentarios? No veo ni un comentario. Vamos entonces al siguiente ejercicio. En la figura se muestra un bloque de densidad ρ 300 kilogramos por metro cúbico, sumergido totalmente en agua. El bloque se encuentra en equilibrio y está unido a una cuerda ideal vertical AB. Si la tensión en la cuerda es 14 newtons, determine el volumen del bloque. ¿Okay? Entonces nos dicen que determinemos el volumen del bloque. Vamos a simbolizarlo aquí, el volumen del bloque, así. Voy a ponerlo aquí, volumen del bloque. Ojo, acá es volumen, no es velocidad. ¿Cuánto es? Bien, entonces este problema
es pues de mecánica de fluidos, ¿sí? Y está relacionado al principio de Arquímedes, ¿correcto? Vamos a recordar qué es el principio de Arquímedes. Para eso vamos a ver todas las fuerzas que va a sufrir este bloque, ¿sí? La primera fuerza, ¿sí? Cuando está en un líquido, es su peso, ¿no es cierto? Su peso. Tiene masa, tiene su peso. Ahí está, lo simbolizamos. Luego, cuando nosotros tratamos de sumergir un bloque, ¿no? Cualquiera, una pelota, cualquiera, un líquido, este líquido va a ejercer una fuerza que se oponga, ¿no? A que sea sumergido. Esa fuerza se conoce por la fuerza de empuje y está relacionada al principio de Arquímedes, que nos dice que esa fuerza de empuje debe ser igual al peso del líquido desalojado por el cuerpo, en este caso por este bloque, ¿no? Entonces, ese empuje va a ser hacia arriba, se opone a eso, ¿correcto? Ahí está, ese va a ser el empuje. ¿Qué otra fuerza existe en este sistema? Bueno, nos dicen que está unido con una cuerda AB, ¿no? ¿A quién? Bueno, a la parte inferior, ¿no es cierto? Entonces ahí está tensionado. Esa tensión está hacia la parte inferior, ¿correcto? Esa es la tensión. ¿Nos dan el valor de esa tensión? Sí, nos dan el valor. Entonces, como todo esto va a estar en una posición de equilibrio, sumatoria de todas las fuerzas, ¿cuánto debe ser? Igual a 0. ¿Sí? Entonces, el principio de equilibrio nos dicen, pues, el primer principio de equilibrio nos dice que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Entonces dice, por la primera condición de equilibrio y el principio de Arquímedes, determinamos así, ¿cierto? Que hacia abajo hay dos fuerzas, la de color rojo, ¿no? El peso y la tensión. Hacia arriba está el empuje, por eso tenemos así, ¿no? Listo. Ahora, pues, vamos a ver sus equivalencias. El empuje, dice, es igual al peso del fluido desalojado, ponemos, ¿no? Esto sería densidad del agua, volumen del agua. ¿Qué cosa es ese producto? De acuerdo a la definición de densidad, masa del agua, ¿cierto? Entonces, masa del agua por la gravedad es el peso del agua, peso del líquido destilado. Luego, esta masa que está acá, lo hemos pues puesto en función a su densidad. Esa densidad del bloque nos dan a nosotros por el volumen del bloque. Acá aparece nuestra incógnita, ¿no? El volumen del bloque por la gravedad, más la tensión. Ahora tenemos que ver la relación que hay entre el volumen de agua y el volumen del bloque. El bloque ingresa, desaloja un volumen de agua. Esos dos volúmenes deben ser iguales, ¿correcto? ¿Por qué decimos que existe, no? Que deben ser iguales. Que cuando ingresa el bloque no es que se va a comprimir, no va a variar su volumen. Va a sacar el mismo volumen de agua. El fluido tampoco no se va a comprimir, ni se va a expandir. Entonces, por eso los volúmenes son de esa manera, ¿correcto? Son iguales. ¿Okay? Tenemos que considerar eso. Nosotros estudiamos cuando ¿no? El fluido ideal es que es incomprensible y se puede expandir, ¿correcto? No vamos a considerar cuando se expande, no se confundan eso, ¿no? Esa es nuestra limitación para estudiar esta parte de mecánica de fluidos. Entonces, por eso los volúmenes son iguales. Listo. Ahora, en vez de agua, el volumen de agua en esta ecuación, vamos a reponer el volumen del bloque, porque ese es nuestro objetivo. ¿Correcto? Entonces reemplazamos. Listo, ya está reemplazado. Ya desapareció el volumen de agua acá en esta ecuación, porque lo vamos a sustituir. Ahora, lo único que tenemos que hacer es despejar el volumen del bloque. Listo. Nuestro objetivo es esa ecuación, despejar el volumen del bloque. Listo, tenemos aquí, despejamos el volumen. La tensión es dato, la densidad del agua es dato, ¿no? 1000 kilogramos por metro cúbico. La densidad del bloque también es dato y la aceleración de la gravedad también es dato. Solo nos queda reemplazar en forma numérica cada uno de sus parámetros, ¿cierto? Al reemplazar todo y evaluar, sale 0,002 metros cúbicos, ¿no? 2 milésimas de metro cúbico. La respuesta sería la letra B.
No veo ni un comentario. Continuamos entonces con el ejercicio. Dice el siguiente, ¿no? Un bloque de cobre de 400 gramos es calentado a 200 grados centígrados y luego es colocado sobre un bloque de hielo a 0 grados centígrados. Considerando el calor específico del cobre y el calor latente de fusión del hielo, nos preguntan, ¿cuál es la masa del hielo derretido? Asuma que los bloques en contacto están térmicamente aislados. Entonces, vamos a hacer un gráfico. ¿Sí? Colocamos, ahí tenemos un bloque de hielo. ¿Sí? Nos dicen, pues, que su temperatura de este hielo, ¿cuánto es? 0 grados centígrados. ¿Okay? Puede existir bloques de hielo a menor temperatura, ¿no es cierto? Pero el problema nos está diciendo, el bloque de hielo está a 0 grados centígrados. ¿Okay? Esa es su temperatura inicial. Luego viene, ¿sí? Viene un bloque de cobre de 400 gramos que está a la temperatura de 200 grados centígrados. Lo colocamos. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, pues el hielo se va a derretir, va a cambiar de fase, en un primer caso. Se va a convertir en agua. Pero esa agua, ¿a qué temperatura va a estar? A 0 grados centígrados. No es que va a subir, solamente va a cambiar de fase. Va a ser agua, pero a 0 grados centígrados. Eso es lo que nos dice. Entonces aquí va a haber una transferencia de calor. ¿De quién? Del bloque de cobre hacia el hielo. El bloque de cobre va a perder calor. Y quien va a ganar calor es el hielo. ¿Para quién? Para cambiar de fase, para volverse agua. ¿Sí? Eso es lo que va a suceder. Entonces vamos a aplicar el principio de la calorimetría. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el principio de la calorimetría? ¿No? La sumatoria de calores de los cuerpos que ganan calor, ¿sí? Más la que los que pierden calor debe ser igual a 0. ¿No? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces ahí está el cobre, ¿no? 200 grados centígrados. Entonces dice, masa del cobre, 400 gramos, resumiendo, temperatura inicial del cobre, 200 grados centígrados, y temperatura final del cobre, 0 grados centígrados. Masa del hielo fundido. Esta masa de hielo fundido se va a convertir en líquido, ¿no es cierto? Pero ese líquido, o sea, el agua, va a ser a 0 grados centígrados. Porque a nosotros no nos dan pues la masa total del hielo, no nos dan en ningún caso, no está como dato. Entonces tenemos un trozo grande de hielo y lo que nos interesa saber es qué cantidad de hielo se va a transformar en agua a 0 grados centígrados. ¿Okay? Y es justamente eso lo que buscamos. Entonces aplicamos el principio de la calorimetría. Calor ganado por el hielo más calor perdido por el cobre. ¿Cuánto debe ser? Igual 0. Ahora sí, vamos a discutir, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con el hielo? El hielo lo único que va a hacer es cambiar de fase y se va a volver agua. No va a subir la temperatura, no va a haber variación de temperatura. Cuando no hay variación de temperatura se llama calor latente de fusión. Y justamente ese valor nos da, ¿no? Esa constante. ¿Sí? Calor latente de fusión. Quien sí va a perder, el que va a variar su temperatura, ¿quién es? El cobre, ¿no? Inicialmente tiene 200 grados centígrados. ¿Cuánto va a ser su temperatura final? 0. La temperatura del agua líquida o del hielo, ¿correcto? Todos van a llegar entonces a 0 grados centígrados. Entonces hacemos esto, ¿no? La masa, justamente que queremos saber cuánto de masa se va a volver hielo, perdón, qué cantidad de masa se va a volver agua o de hielo, queremos saber, aplicamos eso, calor latente. Esta sería la masa del cobre, si nos dan el total. Calor específico del cobre también nos dan. La temperatura final del cobre es 0. La temperatura inicial del cobre es 200 grados centígrados. Entonces, despejamos esta letra M, ¿sí? Que es la masa del hielo fundido.
despejamos, todos los demás son conocidos, despejamos M, y M sale 100 gramos. Entonces, la cantidad de hielo que se ha fundido o se ha convertido en agua es 100 gramos, ha cambiado de fase. Esa agua, acuérdense, es 0 grados centígrados. La respuesta es la letra A. Continuamos, ¿no? Vamos con el ejercicio relacionado a corriente eléctrica. En este caso, dice, dos partículas con cargas menos Q, menos 4Q y más Q están situadas en las posiciones que se indican en la figura. Determine la posición en el eje X donde el campo eléctrico resultante es nulo. Entonces acá tenemos pues las posiciones, todo eso nos dan en el ejercicio, ¿sí? Están en una sola dimensión y colocados todo lo que nos da. Nosotros queremos calcular el campo en este punto P. ¿Sí? Y ver cuánto es la posición en función pues al origen de coordenadas, ¿correcto? Eso es lo que nosotros estamos esperando. ¿Sí? Entonces decimos cuánto vale X, ¿no? La distancia desde en este punto P, ¿correcto? ¿Y qué vamos a hacer? Pues vemos que acá tenemos una carga negativa, acá tenemos una carga positiva, vemos cómo son los campos aquí, ¿no? Aquí es negativa, por lo tanto su campo debe ser en la dirección hacia la carga, ¿correcto? Ese sería el campo 1. Luego tenemos aquí el campo generado por esta carga positiva, ¿sí? Es saliente, repulsivo, es a la derecha. Entonces nos dicen que el campo en el punto P es 0, quiere decir que la suma vectorial de esos dos campos debe ser igual a 0. Por lo tanto, sus magnitudes de los campos son iguales, ¿correcto? Sí. ¿Conocemos la definición del campo? Sí, pues es esta, ¿no? La carga por la constante eléctrica dividido entre la distancia que los separa. ¿Ok? Listo. Entonces, nosotros no conocemos esta letra D, lo evaluamos, acá se eliminan las constantes eléctricas y también las cargas, ¿correcto? Y evaluamos cuánto vale D a partir de esa ecuación, ¿no? Seguimos evaluando. Digamos que D tiene este valor de 1 metro, ¿sí? Pero nos dicen la posición del punto P, allá, aquí es 1 metro, entonces más de 1 metro, otro metro, ¿cuánto sería la posición de, ¿sí? Sumando eso, 2 metros, ¿no? La respuesta sería la letra D. Si hubiera algún comentario del ejercicio. Bien, vamos al siguiente ejercicio entonces. El siguiente ejercicio es de capacitancia. Decimos, en el sistema de condensadores mostrado, determine la diferencia de potencial entre A y B y el valor de la fuente electromotriz épsilon, sabiendo que la carga del capacitor de 3 microfaradios es de 20 microcoulomb, ¿correcto? Ahí tenemos entonces el circuito, ¿sí? Esta es el capacitor que tiene 3 microfaradios, cuya carga es conocida, ¿correcto? Y la diferencia de potencial en el punto A y B, ¿correcto? Eso tenemos que saber, ¿no? Primero, la diferencia de potencial entre A y B, ¿correcto? No sabemos cuánto es, ¿sí? Y luego, cuánto vale la fuente electromotriz, ¿correcto? Son dos requisitos. Bueno, entonces, observamos el circuito y decimos, pues acá tenemos dos condensadores de 3 microfaradios y 6 microfaradios que están en serie, ¿correcto? Ojo, y esos tienen la misma carga. En esas condiciones, cuando son en serie, las cargas son iguales. Operamos eso. ¿Cuánto es su capacitancia equivalente cuando están en serie? ¿Sí? Cuando son dos, ¿sí? Es igual al producto de ellos, o sea, 3 por 6 dividido entre la suma. Al hacer eso, sale la capacitancia equivalente a 2 microfaradios. Representamos nuevamente ahora. Como resultado, tenemos estos, ¿no? 2 microfaradios. ¿Ok? Y luego vemos pues que entre estos dos, este que es 2 microfaradios, ¿sí?
estamos viendo que la carga necesariamente tiene que ser 20 microcoulomb, ¿no? Eran las cargas iguales, el resultante también debe ser igual, ¿correcto? Y luego nosotros podemos encontrar la diferencia de potencial entre este punto y este punto, ¿cierto? La diferencia de potencial. ¿Podemos encontrarla? Pues tenemos la capacitancia y la carga, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a hacer. Aparte, pues está en paralelo con este de 4 microfaradios. Por lo tanto, si encontramos la diferencia de potencial para este capacitancia, estamos encontrando para este también de 4 microfaradios, porque son los mismos puntos que los uno. ¿Okay? Entonces, hacemos eso, el voltaje. ¿Y qué regla utilizamos? Pues la definición de capacitancia, donde dice que la diferencia de potencial debe ser igual a la carga sobre la capacitancia. ¿Correcto? Haciendo esa definición, vemos que la carga es 20 microfaradios y la capacitancia es 2 microfaradios. Haciendo la división sale 10 voltios, ¿correcto? Listo. Entonces, la equivalencia cuando dos condensadores están en paralelo es la suma directa, que quiere decir 2 más 4. ¿Cuánto es? 6 microfaradios. Hacemos un nuevo esquema. Hacemos un nuevo esquema y tenemos aquí este nuevo resultado, ¿correcto? Estas dos nos dan como resultado 6 microfaradios. Y de la cual nosotros sabemos cuánto es su diferencia de potencial. Sí, sabemos, sí, es 10, pues eso es lo que hemos encontrado. Ah, pero está en serie con esta nuevamente de 6 microfaradios. En esas condiciones decimos que ambos están en serie, su diferencia de potencial debe ser la suma de 10 más 10 igual 20 voltios. Correcto. Operamos como es, ¿no? Cuando están en serie. En serie, y son dos capacitores, es el producto de ellos divididos entre la suma. Entonces, al hacer eso, 6 por 6, 36 entre 12, y la suma si es 12, sale 3 microfaradios, ¿correcto? Lo ponemos aquí, 3 microfaradios, ¿correcto? Ahora sí, estos dos es de dato un microfaradio, y este también es de 3 microfaradios, que da como resultado, están en paralelo. ¿Okay? Ojo, acá ya la primera respuesta ya respondimos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de potencial entre A y B? Es 20 voltios, ¿cierto? Entonces, entre A y B es 20 voltios. ¿Correcto? Nos faltaría encontrar cuánto es la fuente electromotriz. Ahora, aquí simplemente asociamos su capacitancia equivalente y va a ser, pues, suma directa, ¿no? Sería 4 microfaradios. Aquí está. Esto, resultado es esto, 4 microfaradios. Aquí también, ¿cuánto es? Microfaradios, 4 microfaradios. Sabemos cuál es la diferencia de potencial de la parte inferior. ¿Cuánto era? 20 voltios, ¿no es cierto? Ah, como están en serie, el otro también debe tener 20 voltios, ¿correcto? Ahí está. Entre A y B era 20 voltios, entonces entre A y D, un punto que hemos puesto por aquí, también debe ser 20 voltios. Sumamos entonces la capacitancia, perdón, la diferencia de potencial que hay entre esos dos, sean 40. Esa sería entonces de la fuente electromotriz, ¿correcto? La respuesta sería la letra D. Bueno, los siguientes ejercicios los voy a colocar en la pantalla. Ustedes lo capturan rápidamente, por favor. ¿Sí? Sería el número 25. El siguiente es de magnetismo. Ahora sí. El otro es de electromagnetismo.
A ver, por favor, capturen este. Terminamos. El otro es de ondas. Claro, y está relacionado al sonido. Y el último sería, pues, a física moderna. Ah, no, perdón, a óptica. Todavía faltan otro. Y el último a física moderna. La última es la pantalla, es las claves para todos los demás ejercicios. En resumen, todos tienen su clave. Y por último, pues se acabó el curso. Espero verlos por la universidad, ¿no? El próximo semestre, si no los siguientes semestres, ¿no? Y bueno, gracias por su atención. Será hasta la próxima oportunidad. Sigan estudiando y bueno, chao. Gracias, profe, cuídese. Ya, cuídense ustedes también.